arrancamos este programa con todo y quisimos empezar con Fernanda Azcoitía. Ella es psicóloga. Hace muchísimo tiempo que está trabajando en el CAS, el Centro de Asistencia al Suicida. Es la actual presidente, ¿no, Fernanda? No sé cómo se dice. Así es lo mismo. La presidenta del CAS, y es un placer. Hace poquito tuvimos una charla gratuita donde participaron decenas de personas inquietas por el tema del suicidio. Piensen que atienden a muchos llamados por teléfono aquí desde la ciudad de Buenos Aires, y para nosotros este programa Go On, que tiene que ver con levantarse, con seguir adelante, queríamos tener este momento para conversar con ella sobre este tema del suicidio que afecta no solo a los jóvenes, sino a todas las edades, pero en particular a los jóvenes. Y lo primero que me gustaría, Fernanda, y muchas gracias por estar. Gracias. No, al contrario, gracias a ustedes porque toda difusión es prevención. Así que gracias. Toda difusión es prevención. ¿Es tarea de todos prevenir? Es tarea de todos prevenir. Es como nosotros tenemos un lema cuando damos algunas charlas o charlas así de concientización y de sensibilización sobre esta temática, y decimos: todos podemos ser preventores. Después, por supuesto, hay un momento donde viene la derivación a un profesional, la consulta psicológica o lo que fuera, pero todos podemos ser preventores, estando atentos a nosotros mismos y a nuestros propios procesos y al entorno, a los que tenemos cerca, sea donde sea, nuestra familia, nuestro trabajo, el club donde participamos, la escuela. En realidad todos podemos ser preventores, estando atentos, mirando y escuchando a los demás. ¿Y cómo hago para mirar y estar atentos cuando, no sé, el trabajo, la situación económica, la política, los problemas del consorcio, yo qué sé? Es decir, hay un montón de problemáticas. ¿Cómo hago para estar atento? Yo como padre, como docente, como lo que sea, ¿no? Porque como es tarea de todos, esto afecta tanto a los docentes de colegios, a los empleados de las compañías, a los padres, a los políticos. Es decir, ¿cómo hago para estar atento y mirar bien lo que está pasando en la sociedad? Bueno, en realidad, justamente el estar atentos es una condición, una actitud que se puede desarrollar. Si estamos solamente atentos a nuestro pequeño mundo, aunque sea tan preocupante todo esto que vos acabás de mencionar, el mundo que vivimos es complejo y está complejo y está difícil en un montón de situaciones. Pero si nos detenemos un poquitito y además de estar mirando la propia problemática, podemos levantar un poco la mirada, ¿sí? Wow. Como levantarnos un poquito y mirar alrededor, ¿no? Y a veces son pequeños gestos lo que significa para el otro que estás atento. Siempre recuerdo una vez una charla en un colegio que un chico se acercó y me contó que había estado el año anterior mal, pasando un momento difícil, un momento de mucha tribulación, de mucha problemática interna en su familia, etcétera. De por sí era un chico bastante introvertido, y dice que había un compañero que todos los días se acercaba y le decía: hola, fulano, ¿cómo estás? O le ponía una mano en el hombro y le decía: vos nunca hablás, pero si algún día querés charlar y contarme, yo acá estoy. Todos los días lo saludaba. Wow. Y él dijo algo que para mí es tan importante, que dijo: con este compañero de colegio, a quien nunca le conté nada, pero después pude hacer una consulta y salir de toda esa situación, pero ese compañero lo que hizo es que yo dejara de sentirme invisible. Wow. ¿Sí? Porque como era un chico muy introvertido, claro, y no se daba a él al resto, pero este compañero iba siempre, lo saludaba por su nombre. Era invisible para todos, pero no para él. Y ese gesto generó en él como un no sé, sí, un detonador para y salir adelante. Exactamente, y una valoración personal y sentir que existía para un otro.
¿no? Dejó de sentirse invisible. Wow. Entonces digo, a veces es levantar la mirada del propio ombligo, si podemos decirlo así, y de ese modo mirar porque a veces son pequeñas cosas. Si levantamos la mirada, aun cuando estemos muy ocupados, vamos a notar que a lo mejor ese compañero de oficina o ese compañero de colegio, que a lo mejor siempre está de un determinado modo más alegre, más de compartir, etcétera, y de golpe empieza a apagarse, a tener una mirada más triste. Eso lo podemos captar si levantamos la mirada y miramos. Tal ¿sí? cual. Como una mirada atenta. Tal cual. Bueno, no sean invisibles ustedes, queremos que interactúen. Saben que este programa está saliendo por Canal Luz, en sus plataformas, por DirecTV y también por los canales, el canal de YouTube, el propio y también el de La Puerta Abierta. Así que ahí escribí tus preguntas, tus comentarios, tus reacciones. De esto se trata. Estamos hablando del suicidio. Go on, la vida es combate. Es importante levantarnos, seguir, luchar por nuestros sueños, para alcanzar propósito. Pienso en estadísticas, Fernanda, y me sorprende cuando leo que el suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes según la Organización Mundial de la Salud. Luego también tenemos estadísticas que nos dicen que en París, en la pandemia, hubo un crecimiento de un 300% de intentos de suicidio en menores de 15 años. El Observatorio del Suicidio en España nos dice que durante la pandemia hubo más suicidios que homicidios en personas de menores de 50 años, y una estadística de la CDC que hizo durante el momento más crudo de la pandemia en Estados Unidos en el 2020, que los jóvenes tuvieron ideación suicida en un 25%. Una estadística, no, por supuesto que hay que ver ¿no? la ampliación de esto, pero ¿por qué tanto? ¿Por qué? Algo más, acabo de venir al estudio y alguien de la iglesia me comentaba, un chiquito de 12 años con intento. Bueno, no quiero dar ejemplo, no quiero asustar a la gente, pero digo, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Bueno, en realidad estas estadísticas marcan tendencias, ¿no? Porque las estadísticas en materia de suicidio también son todo un capítulo que no vamos a tocar ahora, pero sí que tienen, digamos, su complejidad, porque además no todos los intentos y no todos los suicidios son registrados como tales. Claro. Con lo cual, nosotros siempre pensamos que las estadísticas están subvaluadas, con lo cual es más preocupante aún, ¿no? Pero bueno, yendo a tu pregunta, a ver, la realidad es que en los jóvenes es la segunda causa de muerte, y así lo dice la Organización Mundial de la Salud. Tenemos que considerar de que no tienen, digamos, todas las enfermedades y demás que son causa de muerte en edades más, en mayores, ¿no? Pero no obstante, sigue siendo muy preocupante. Y es un fenómeno muy complejo. El suicidio es multicausal. Nunca hay una sola razón. Y los chicos hoy viven en un mundo que está difícil y complejo. Y además, lo conversábamos un poquitito antes de que comenzara el programa, los adultos que son quienes tienen que contener al adolescente, acompañarlo, ¿sí? Desde la familia, desde las instituciones educativas, en los clubes, en todos los lugares donde los chicos se desarrollan, están muy preocupados y tomados por otras cosas. Con lo cual hay muchos chicos que están muy solos, ¿no? Muy solos aun cuando vivan dentro de una familia. Invisibles, solos, ignorados, solos. Y bueno, y aparecen muchas cosas alrededor que son tentadoras para aliviar sufrimientos, para aliviar dolores, para aliviar soledades, falsamente aliviadoras, ¿no? Claro. Porque si hablamos de alcohol, de consumos problemáticos,
de vínculos o de relaciones complejas, de ciberbullying, de bullying, entonces va dejando a los chicos cada vez en lugares más solitarios, ¿no? Por eso es tan importante el hablar, ¿no? Como vos estabas diciendo hace un rato, tenemos que hablar de suicidio. El suicidio es como el punto final de un proceso. Claro. Por eso no es solo un tema en sí mismo, sino que hay que considerar todo esto que estábamos hablando antes. Cuando hablamos de esto, que es el punto final, es importante entonces entender de que hay un montón de pasos previos que se dan y ahí es donde uno tiene que estar con la mirada atenta. Así es, así es. El suicidio es un proceso siempre. Nadie decide de un momento para otro. Más allá de que en la adolescencia es verdad que hay una serie de características que tienen que ver con la adolescencia, la omnipotencia, la impulsividad, etcétera, que pueden ser como facilitadores, ¿no? de la toma de una decisión. Este proceso empezó mucho antes que el impulso o que el momento que se toma la decisión. Es como nosotros tenemos lo graficamos con una flecha que va increyendo en gravedad, ¿no? Como un problema, si no se resuelve, se transforma en un conflicto, y los conflictos, si no se resuelven y se van sumando, se transforman en una crisis. Y la crisis... Problema que lleva a un conflicto, que lleva a una crisis. A una crisis. Todo esto si no se resuelve, si no se habla, si no se consulta. Y eso cuando hay varios problemas que generan varios conflictos y varias crisis, ahí llega un colapso. Y va creciendo la crisis. Y la crisis es como totalizadora de la persona, totalizadora del yo. La abarca por completo. Entonces la persona lo que quiere es eliminar ese sufrimiento, dejar de sufrir. Nosotros siempre decimos, no siempre el suicidio es una decisión, una salida positiva hacia la muerte. Digo, no siempre una elección positiva de tomar esa decisión, pero sí de dejar de sufrir. Hay un autor, padre de la suicidología, Schneidman, que él dice, acuñó el término de dolor psicológico insoportable. A ver, dolor psicológico insoportable. Y que la persona tomada por esta crisis, en esa que muchas veces habrán escuchado mencionar como visión de túnel, como que se achica, entonces lo que quiere es eliminar ese sufrimiento, ¿sí? Lo que pasa que no quitar con su vida, no quiere eliminar, claro, el problema está con el dolor, con entender ese dolor y el proceso. Porque si la persona no estuviera sufriendo eso, no querría eliminar ese dolor, ¿no? Fernanda, te cuento, hay un montón de gente que nos sigue, porque nos sigue hace tiempo, ya estamos en las 1000 personas concientizando sobre esta problemática. No es un curso oficial, digamos, pero sí concientizando de que es muy importante, ya lo hemos hablado, hay mucha gente que nos sigue. Contá ahí tu testimonio, compartís este programa a alguien que sabés que está con un proceso parecido, difundí este mensaje. Este programa concientiza, este programa quiere alertar y este programa quiere traer esperanza. Fernanda, esta es mi próxima pregunta. ¿Cómo se puede superar la ideación? Porque está bien, es la segunda causa de muerte, cada vez hay más, pero convengamos que también se sale de esto. No es un final. Pensar en quitarse la vida no es el final, ¿no? Y este es uno de los mitos. Alrededor del suicidio hay muchísimos mitos. Otro día podemos hablar de otro programa. Pero uno de los mitos es creer que la persona que está afectada por la ideación suicida no sale, o que la persona que comete un intento, luego no puede recuperarse. Y realmente hay que dar el mensaje de que sí es posible, de que es posible recuperarse y tener una vida plena en cuanto a afectos, en cuanto a proyectos, en cuanto a proyección de futuro. Esto es posible. Y vos preguntabas cómo se sale.
el resto de la curva que yo te mencionaba, a la crisis le sigue la ideación suicida, las fantasías negativas, digamos, querer alejarse, después la fantasía de muerte y después el intento. Hasta que hay intentos, hay posibilidades de prevenir. Wow. Y como decías vos, tenemos tan claro el diagnóstico y tenemos tan claro todos los factores de riesgo que tenemos que empezar a trabajar no solamente en factores de riesgo y tenerlos tan claros, sino en factores fortalecedores. Entonces, ¿cómo se sale? Y bueno, trabajando en los factores fortalecedores, brindar espacios de escucha, brindar espacios... ¿Esto te parece que puede ser un factor? Sí, sí, totalmente. Por eso decía, la difusión, el hablar es un factor fortalecedor. El crear espacios de escucha, el favorecer que los chicos y las personas grandes también puedan tener lugares donde puedan sentirse contenidos, útiles. Esto puede ser una iglesia, puede ser un club, puede ser, por supuesto, la familia, por supuesto, las escuelas. Un profesional. Exactamente. Y pienso, cuando hablabas de complejidad, se me viene a la mente, hay un proverbio médico que dice que no hay enfermedades sino enfermos. Así es. Y me encanta el símbolo que mi esposa me enseñó con el tema de los antibióticos. Ella es médica neonatóloga, es la mejor neonatóloga. Yo le digo, siempre la cargo y le digo que es Miss neonatóloga, porque es hermosa además. Pero ella me decía que los antibióticos, hay antibióticos de amplio espectro que vos lo tomás porque no sabés cuál es la bacteria que está afectando al cuerpo y que genera fiebre y demás. Y uso ese paralelismo a veces para esto, ¿no? Es decir, qué importante es trabajar con una batería amplia con las personas, porque nunca sabes cuál va a ser el clic. Así es. Y esto de que las personas somos todas únicas, irrepetibles, diferentes, entonces no podemos hablar de el suicidio, ¿sí? Sino de personas que están... Por supuesto que para estudiarlo, claro que mencionamos el suicidio, ¿no? Pero tenemos que ver a cada persona en su particularidad, en su singularidad, en su singularidad, bien, ¿no? Bien. Yo estaba pensando en hacerte una pregunta puntual sobre los llamados y demás, que cuentes un testimonio, pero me parece que capaz es comprometedor. Entonces, me gustaría, ya que estás en el CAS, le recuerdo a la gente, el CAS es el Centro de Asistencia al Suicida, que viene trabajando en los últimos años en la Ciudad de Buenos Aires, pero atiende problemáticas de un montón de lados. Fernanda es la presidente, depende cómo cada uno quiera llamarlo. Y yo quería hacerle a Fernanda una pregunta, algún testimonio, algún llamado, pero no quiero comprometerla. Más que nada me gustaría saber, Fernanda, ¿cuáles son los llamados más recurrentes? ¿Cuáles son las problemáticas más recurrentes en este último tiempo? Estamos saliendo de una pandemia, hay guerras, especial en Argentina hay un tema crítico con la economía, un montón de jóvenes que de a poquito se van yendo, hay una situación de desesperanza. ¿Qué está pasando en el CAS con los llamados que están recibiendo? ¿Hay algunos datos ahí que son A ver, sí. Lo que podemos decir es que en este último tiempo los llamados se han ido complejizando cada vez más. Primero, hay mucha cantidad de llamados y las temáticas son muy diversas, pero sí casos, personas que llaman con situaciones muy difíciles, muy complejas, sumado a todo un sistema de salud que no siempre está en condiciones de responder a la demanda que supone el aumento de toda una situación difícil en términos de salud mental, ¿no? Hay una crisis en la atención de salud mental. Sí, de tiempos de espera, en todos los sistemas, no solo el sistema público, sino el sistema privado también. Hay algo que revisar en el sistema para atender esta problemática. Sí. De hecho, porque los tiempos a veces de espera son muy largos. Claro, por eso la línea nuestra líneas... ¿Por qué nos cuesta como sociedad entender que un heart attack,
¿no?, un problema en el corazón, es tan importante atenderlo como una crisis emocional de una persona que está... Totalmente, bueno, Sí, porque ¿por qué hay sobrevaloramos mucho, lo físico? porque eso también tiene que ver con los mitos, ¿no? Hay mucho prejuicio, mucho temor a ser estigmatizado, a ser, digamos, la enfermedad mental tiene un estigma que no sucede con Con la otra enfermedad cosa. cardíaca, Tal ¿no? cual. Para ir terminando, capaz alguien que está aquí mirando está pasando por un problema. ¿Qué le dirías a una persona que está ahí a la cámara, ¿no? ¿Qué le dirías? A ver, Eh, ¿qué te diría? Te diría de que no te quedes solo, que es posible que te sientas incomprendido, pero que siempre hay alguien para poder escuchar. Y este alguien puede estar en el entorno cercano, puede estar en tu colegio, en tu club de fútbol, en tu equipo de fútbol o de cualquier otro deporte que practiques, o con quien haces música o con quien escuchás música, o bueno, buscar y salir y hablar de lo que te está pasando, o hablar por lo menos de que no te estás sintiendo bien y qué podrías hacer, ¿no? Y luego, siempre decimos que si no encontrás a nadie en tu entorno, siempre hay alguien en nuestras líneas telefónicas o en otras que hay en el interior del país donde podés llamar, siempre hay alguien dispuesto a escuchar, ¿sí? Siempre hay alguien no estás dispuesto a solo. escuchar, no estás solo. La vida es combate, digo, ¿no? Entonces, no luches solo. De esto se trata. Así es. Y vos sabés que hay este año pronto, el 10 de septiembre, Ujú. Mañana. mañana ya, Ya. por eso, ya, el sábado 10 de septiembre es el Día Mundial de la Prevención de Suicidio. Ujú. Y vamos a estar escuchando mucho, y bueno, gracias a este programa también. Y el lema de la Organización Mundial de la Salud para el 2021 y 2022 Ajá. es creando esperanza a través de la acción. Wow, creando esperanza a través de la acción. Entonces, Impresionante. estas son acciones que crean esperanza. Tal Por cual. ejemplo, un programa, Tal cual. salir al encuentro de un otro Tal cual. es una acción que crea esperanza. Y salir de vos mismo para buscar ayuda también es una acción que crea esperanza. Les voy a mandar saludos, Fernanda, a la banda de Tandil, que estuve en agosto compartiendo ahí un congreso en la Unión Evangélica, que tiene un colegio, Estrella de Belén, y ellos habían preparado unos 300 stickers de La Vida es Combate y lo pegaron por todo Tandil. Imagínate, 300, animando a la gente a Claro. luchar por sus sueños, a luchar por la vida, a luchar por su felicidad. Última pregunta. Y te dejamos, que seguimos con el bien. programa. ¿Se puede ser voluntario del CAS, del Centro de Asistencia? ¿Cómo? Sí, se puede ser voluntario del CAS. ¿Dónde te encuentran? Yo les dejo la página, Bien. que justo ahora la estamos cambiando, pero no importa porque vamos a recibir igual el mensaje. Es www.asistenciaalsuicida.org.ar. Bien. Allí pueden ofrecerse. Y también nos pueden seguir en redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, donde siempre tratamos de poner mensajes, etcétera. Y se puede ser voluntario, hay una formación, una capacitación que dura varios meses. Sí, no cualquiera atiende el teléfono, sí, ¿verdad? pero sí favorecemos que personas que no necesariamente tienen que ser profesionales del ámbito de la salud mental, al contrario, siempre favorecemos que personas, decimos comunes y corrientes, con toda la riqueza que tiene serlo, podamos formarnos para ayudar a otros a través de la línea telefónica. Qué bueno, muchas gracias, Fernanda, por compartir. Tenemos que ayudar a las personas que están invisibles, ignoradas, que están solas,
Y ahí con un gesto tan simple, podemos ayudarles a hablar de sus problemas y romper con ese ciclo que contaba Fernanda muy claramente, sobre que esos problemas que no se resuelven se convierten en conflictos, en crisis. Imaginen un vaso abrumado, ¿no? Un vaso lleno de agua, y a veces hay gotitas, hay pequeñas problemáticas que pasan, que para cualquiera de nosotros no sería un problema, pero para una persona que viene agotada, cargada, sí es un problema. Tenemos mucho por hacer. Yo sé que ya estás ahí esperando.